para escuchar tu voz. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Se va. Muy bien, buenas noches. Lección número 6 de Creciendo Paso a Paso. Lección número 6. El Espíritu Santo, nuestro ayudador. Muy bien. Lección número 6. El Espíritu Santo, nuestro ayudador. Saben, desde el comienzo de la iglesia primitiva, ya en el Nuevo Testamento, en los Hechos, cuando se formó la iglesia de Jesucristo, ya desde entonces siempre se han levantado pensamientos y filosofías que siempre trataban de atentar contra las personas de la Trinidad, tanto contra el Señor Jesucristo como el Espíritu Santo. Siempre apuntaban a que ellos eran seres creados, que no eran divinidades. Por lo tanto, si no eran divinidades, eran seres creados. Y lamentablemente esos pensamientos siguen inmersos hoy en día en la sociedad. Por lo tanto, vemos que hay herejías en nuestra sociedad hoy en día, como lo había ahí en la época de la iglesia primitiva, en la época de las cartas de Pablo. Si vemos a Pablo escribiéndole a las distintas iglesias, vamos a ver que él iba a atacar a estas herejías, a estos pensamientos que iban en contra de la sana doctrina. Lamentablemente, el mundo sigue como en esa época, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo pensamientos y filosofías humanas. Lamentablemente hay sectas, incluso tenemos sectas cerca nuestro que están todo el tiempo tocando puertas y hablando y discutiendo sobre el tema de si Jesús era un ser creado o no era un ser creado, si el Espíritu Santo era una fuerza o era solamente un ser creado. Desde la época, después de que murieron los apóstoles y ya se escribió toda lo que es la Santa Biblia, hasta Juan que murió, que fue el último que murió, desde ahí en adelante la cosa fue empeorando cada vez más, a tal punto que no pasaron más de 200 años que ya se tuvo que armar concilios de los religiosos de varias ciudades importantes para tratar este tema. ¿De qué? De la divinidad del Espíritu Santo y de la divinidad del Señor Jesucristo. Lamentablemente, había siempre personas con pensamientos y filosofías extrañas que atentaban contra la persona del Señor Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Ahora, Dios es una persona. Dios es persona. Porque Él tiene cualidades, atributos, como una divinidad. Dios es persona y Dios es divino. Ahora, el Señor Jesucristo también es una persona y tiene los mismos atributos que tiene el Dios Padre. Por lo tanto, si Él tiene el mismo atributo que el Dios Padre, también es una divinidad. Él es omnisciente, es omnipresente. Él hace las cosas que ninguna persona haría y que solamente Dios haría. Y el Espíritu Santo también es una persona y tiene las mismas cualidades y atributos que tiene el Dios Padre y Dios Hijo. Por lo tanto, nosotros, la doctrina de la Trinidad o la doctrina del Espíritu Santo que nosotros tenemos como iglesia es aquella que dice que creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno en sí. Y sabemos que cada uno de ellos han ocupado un lugar importante en la historia de la humanidad. Ahora, en este momento solamente nos dedicaremos a lo que fue la obra y el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por eso vamos a ver que dice el título de la lección 6, el Espíritu Santo,
nuestro ayudador. Así que quiero que me acompañen para leer unos versículos en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Y no es que el Espíritu Santo haya estado ausente en el Antiguo Testamento, al contrario. Ya vemos que en el versículo 2 de Génesis ya Él estaba presente ahí. Dice que el Espíritu de Dios estaba rondando sobre la tierra, ¿sí? Es decir, que vemos que no solamente estuvo ahí, sino que estuvo en los profetas, ¿sí? Se posaban los profetas y por medio de su poder podían hablar con denuedo al pueblo, ¿sí? E incluso estuvo en la inspiración de la palabra de Dios. Por lo tanto, sabemos que Él es un trino Dios, Él es un Dios con todas las letras, a pesar de que sectas vayan por las calles hablando de que es una fuerza o un poder que solamente da Dios cada tanto. San Juan 14, versículo 1. Vamos a leer bastante, así entramos bien al tema. Y ahí lo vemos al Señor Jesús ya en la última noche antes de su crucifixión, hablándole personalmente a los discípulos, y Él le iba a decir esto, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermosas palabras del Señor Jesucristo, dándole aliento y dándole esperanza a los discípulos. Ahora, ¿qué semanita tuvieron ellos? Porque la verdad que fue algo muy raro para ellos. Porque a pesar de que el Señor Jesús, desde su ministerio y ellos a la par, el Señor Jesús a cada rato le decía que era necesario que Él tenía que morir en la cruz, que tenía que morir
por esta humanidad. A veces los discípulos quedaban pensativos, pero este llegó el momento. Entonces él le iba a decir que él ahora no lo van a ver más, pero que él iba a mandar otro consolador. Ahora, la noche antes de la crucifixión, como dice ahí el párrafo, Cristo prometió a sus discípulos que no le dejaría huérfanos, como decía ahí el versículo, sino que vendría a ellos por medio de otro consolador. Ahora, esta palabra otro consolador es importante, porque si nosotros vamos al griego, al original de que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra otro quiere decir otro del mismo género. Entonces, si nosotros vemos que dice que Él se va a ir, pero va a mandar otro consolador, que es del mismo género, quiere decir entonces que va a ser de la misma divinidad, con los mismos atributos que Él tiene. Entonces, vemos que ahí muestra la divinidad del Espíritu Santo y cómo es Dios, igual que Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, es importante saber esto, porque esto nosotros no lo inventamos. Esto está en la palabra de Dios. El original está. Entonces, si nosotros estudiaríamos, o si las sectas estudiarían bien estos pasajes, ellos se darían cuenta que lo que ellos están creyendo o que están tratando de inventar son puras patrañas, puras cosas que están totalmente desviados de la sana doctrina. Por lo tanto, ahí le va a decir en el versículo 16, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Si Él se iba, Él iba a mandar a otro consolador del mismo género que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, como el Señor Jesucristo era Dios, el Espíritu Santo también iba a ser Dios. Ahora, a este otro consolador le llamó también Espíritu de verdad, como está en Juan 14:7, 15:26 y 16:13. Esos son versículos que nos apoyan como este Espíritu era el Espíritu de verdad. Y también en 14:26, ahí leímos que decía el Espíritu Santo. Ahora, si es Espíritu Santo y Espíritu de verdad, y después más adelante vamos a ver que en un pasaje dice Espíritu del Señor Jesucristo y Espíritu de Dios, entonces no hay nada que podamos objetar. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, una de las tres personas de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, vemos que después el Señor Jesucristo va a la cruz, muere en la cruz, resucita, y los discípulos se encerraron del miedo que tenían a todo el pueblo o a la parte religiosa del pueblo. Entonces, ahí ya cuando empieza el capítulo 1 de Hechos, va a empezar con unas palabras muy, muy hermosas del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y fíjense lo que dice, vamos ahí a Hechos capítulo 1, versículo 8. Fíjense lo que le dice el Señor Jesús antes de ascender a sus discípulos. Es un versículo muy conocido para nosotros, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la promesa que el Señor Jesús le hizo acá iba a tardar un poquito más de 40 días, 50 días iba a tardar, y eso se iba a cumplir en la vida de sus discípulos y de todos aquellos que creían en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, es de suma importancia y es el objetivo primordial que entendamos bien cuál es la relación que nosotros como hijos de Dios debemos tener con este Espíritu Santo, con el Divino Ayudador, como dice más arriba. Ahora, debemos saber y debemos conocer cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros. Es importantísimo saber cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros. ¿Saben qué? La mayoría de las iglesias está dejado de lado un poco el Espíritu Santo. No se lo estudia el Espíritu Santo. ¿Qué hace para nosotros? ¿Qué hace en la vida del creyente? Por ahí sabemos algunos versículos porque hemos leído, sí, seguro. Cuando uno lee la Biblia, seguramente algún versículo que habla sobre el Espíritu Santo leemos y podemos saberlo de memoria. Pero a veces no aprendemos o no estudiamos a fondo lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, desde que nos convertimos hasta que nos morimos. Y cómo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y ayudarnos a poder vivir de acuerdo a su voluntad. Va a haber 13 cosas que debemos conocer acerca
de nuestro Espíritu Santo y cómo Él va a actuar en nuestra vida. Vayamos a Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 7. Y ahí vamos a tener que completar, ¿sí?, en las líneas de punto, lo que nos quiere decir este versículo. Versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí la pregunta es, según Juan 16, 7 y 8, ¿el Consolador nos qué? ¿Qué dice? Nos convence, ¿sí? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, llegó ese día, había llegado ese día. En un pasado muy cercano algunos, en otros en un pasado más alejado, pero ese día apareció. Fue cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿a través de quién hace esto ahora? ¿O a través de quién hace esto el Espíritu Santo? ¿A través de qué? ¿Del poder de qué? De su palabra. ¿Y a través de quién? De sus hijos. Porque eso es lo que hace. Es decir, Dios ocupa o utiliza a su palabra, que tiene poder en sí mismo, para poder convertir a personas, para hacerle dar cuenta que son pecadoras, de que va a haber, que va a haber una justicia que va a ser contra ellos y va a haber un juicio final. Entonces, la palabra de Dios es una de las que utiliza el Señor para poder convencer al mundo de pecado. Y también nos utiliza a nosotros. Ahora, ¿por qué nos utiliza a nosotros? Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos su Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué? Formamos parte de aquellos que Dios utiliza para que podamos convencer al mundo. No porque nosotros tengamos poder, sino por el poder que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, parte de la Iglesia de Cristo ya en la época de los Hechos, ¿sí?, empezaron a hacer esto. ¿De qué? De convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo vemos en los apóstoles. Ahí nomás, siguiendo el capítulo 2 de los mismos Hechos, vamos a ver ahí cómo Dios va a obrar a través del Espíritu Santo en la vida de muchas personas, convenciéndola de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver a muchos discípulos más adelante yéndose a distintos lugares después de las persecuciones y llevando en su cuerpo y en su vida el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ir y predicando en distintos lugares donde ellos iban. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Hablaba a través de ellos para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, nuestro testimonio es importante por eso. Alfredo hace unos miércoles atrás hablaba de esto. Y él decía lo importante que es el testimonio. Porque el testimonio es algo que nosotros debemos cuidar. Una pequeña falla en nuestro testimonio delante del mundo es lo suficientemente fuerte como para que el mundo diga: ¿y quién te pensás que sos vos? Si mirá lo que estás haciendo. ¿Saben qué? Cuando uno tiene un testimonio y falla, ¿sí?, delante del mundo, es como si agarraríamos un tergopol en contra del viento, ¿sí?, y lo desarmaríamos total, ¿sí? Y el viento llevaría estos tergopol por todos lados. Ahora, el día de mañana lo vamos a querer juntar, ¿sí? Vamos a juntar nuestros testimonios, vamos a querer juntar cada uno de los tergopoles. ¿Y saben qué? Quizás encontremos la mitad nomás. Y el mundo lo va a saber eso, y el mundo y Satanás lo va a ocupar a eso, para que nosotros no tengamos el poder en la palabra para poder testificarle al mundo de que necesita salvarse de sus pecados, de esa justicia de Dios para él y de un juicio venidero que pronto sabemos que está cerca. La segunda, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12,
versículo 3. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Dios, es decir, maldito a Jesús, perdón, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí entonces dice, observamos que el Espíritu nos habilita para poder llamar a Jesús, ¿qué? Señor. Ahora, ¿todos lo pueden llamar a Jesús Señor? De palabra, sí. El mismo Señor Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y Él va a decir, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso? Nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca se convencieron de que eran pecadores. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están habilitados para llamar al Señor Jesús Señor? Aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Ahora, la palabra Señor acá no es un Señor común, como el Señor de la esquina, o el Señor allá, o el Señor presidente. Estamos hablando de ¿qué? De sumisión. Cuando uno le decimos a una persona, o en este caso al Señor Jesús, Señor, le estamos diciendo sumisión, le estamos diciendo servicio, le estamos diciendo obediencia, le estamos diciendo entrega de nuestra vida. Cuando le decimos Señor, le estamos diciendo, te estamos entregando nuestra vida a ti. Y no solamente eso, sino que la palabra Señor encierra también el reconocer la deidad y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Tomás estaba ahí ya, el Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado y había un despiole ahí en todos los discípulos y decían, ¿qué pasó acá? Y decían, ¿qué hacemos? Si nos encerramos, tenemos miedo. Y el único que no estaba ahí adentro, ¿quién era? Tomás. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿dónde estaba Tomás? Porque los otros estaban con miedo, estaban encerrados con miedo. ¿Dónde estaba Tomás? O bien era un kamikaze, que no le importaba nada, o estaba escondido en otro lado, pero sabemos que él no estaba en ese lugar. Cuando el Señor Jesús se apareció a sus discípulos, Tomás no estaba. Y después cuando Tomás estaba la próxima vez, dice, se nos apareció el Señor Jesús. Si yo no lo veo, no lo creo. Y le pegamos fuerte a Tomás, porque decimos, mirá cómo Tomás no va a creer en el Señor Jesús, si Él lo dijo a todo el tiempo que iba a resucitar. Si mis hermanos discípulos del Señor Jesús me dicen que apareció, ¿cómo yo no le voy a creer? Pero nosotros somos iguales, o habríamos sido iguales que Tomás. Pero después que el Señor Jesús se aparece a Tomás, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor Jesús con Tomás? Vení, apoyá el dedo acá, o apoyá el dedo acá, o fíjate en mis pies, los agujeros de los clavos. ¿Y qué le dice Tomás al Señor Jesús ahí? Señor mío y Dios mío. ¿Y saben qué? Mucho le pegamos a Tomás, pero Tomás lo que estaba diciendo ahí es, tú eres el Señor de mi vida. Me arrepiento de lo que hice, de mi incredulidad. Necesito que seas mi Señor, que domines toda mi vida, que controles toda mi vida. Quiero ser sumiso a lo que vos querés para mi vida. Quiero entregar mi vida a vos. Y sabemos que cada uno de los discípulos y de los apóstoles del Señor Jesús no murieron de muerte natural. Todos fueron muertos por hablar en el nombre del Señor Jesús. Eso es tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. ¿Quién no le gustaría ser así? Qué fallas que tenemos a veces, qué fallas que tengo a veces, ¿sí? Ver que en vez de decirle a mi Señor, Señor mío y Dios mío, le digo, en algunas cosas quiero que sea mi Señor, pero en otras todavía no, porque necesito hacer cosas que me gustan. Qué bárbaro, ¿no? La tercera, Juan capítulo 3. Es un pasaje sumamente conocido por todos. Y ahí dice, de acuerdo con el Juan 3:8, dice, el individuo que ha comenzado la vida cristiana es descrito como aquel que es nacido, y ahora vemos,
Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces ahí dice, de acuerdo con Juan 3:8, el individuo que ha comenzado la vida cristiana es descrito con aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ahí hay una preguntita. ¿Qué entendés por eso? No lo entendía Nicodemo. Ahí estaba Nicodemo haciéndole preguntas al Señor Jesús, y el Señor Jesús le va a decir que necesitas nacer de nuevo, y no lo entendía. Y dice, ¿cómo puede ser que una persona siendo grande pueda volver a entrar al vientre de su madre y vuelva a nacer? No entendía que el Señor Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Y acá, la analogía que hace el Señor Jesús hace alusión al viento. ¿Sí? ¿Saben qué? En ese tiempo no había tanto conocimiento del viento como lo hay ahora. Pero así todo, no podemos conocer en su totalidad lo que es el viento. Por lo tanto, acá cuando dice, ¿qué entendés por esto? ¿Sí? Vemos que tanto los efectos del viento como el efecto del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿sí? No podemos comprenderlo, pero sí podemos ver, ¿sí?, qué pasa en la vida y podemos observar los efectos de esas cosas en cada una de las personas. Por ejemplo, el viento no lo vemos, no sabemos de dónde viene y de dónde va. Quizás podemos, por medio de artefactos electrónicos, poder saber qué va a ser el viento en cierto momento del día. Pero vos estás en tu casa, sentado, ¿sí?, en el patio, y de repente das una brisa que viene del lado oeste. Y por ahí, en el rato, viene una brisa del lado oeste. Y eso no lo podemos comprender. Pero sí vemos que eso pasa cuando vemos las hojas de los árboles moverse. Entonces, todo así es el que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces, tanto el viento como el Espíritu, ambos efectos pueden ser observados, porque lo podemos ver. ¿Y cómo vemos el efecto del Espíritu Santo en la vida de una persona? Vemos los cambios. Cuando una persona se convierte de verdad, el Espíritu Santo hace cambio en esa vida. Podemos observar los cambios del Espíritu Santo en las personas. Vemos a personas que eran pegadoras, personas que maltrataban a su esposa, a su familia. Cuando el Espíritu Santo llegó a esa casa, y la salvación llegó a esa casa, y la salvación llegó a esa persona, y vemos el cambio que Cristo hizo en su vida, decimos, no lo podemos entender cómo Dios pudo cambiar a una persona tan porquería como era. Y a la larga nosotros somos igual. No sería un pegador, pero sí era un pecador, y era un blasfemo, sí era una persona que hablaba palabrotas y tenía pensamientos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Hasta que Dios entró a mi corazón y tu Espíritu Santo selló mi corazón. Sigo pecando igual, pero no como antes, y cada vez que peco, la verdad que me siento tan triste por estar fallándole a la voluntad de Dios y al poder de Dios, actuando en mi vida. La cuarta, Gálatas 4. ¿Alguien bien fuerte que lo pueda leer? Gálatas 4. Muy bien. Entonces ahí dice 4, porque somos hijos, ¿a quién envió Dios a nuestros corazones? Según Gálatas 4:6. ¿A quién? Al Espíritu de su Hijo. Y ahí volvemos a decir, si envió a nuestros corazones al Espíritu Santo, si envió a nuestro corazón al Espíritu de la promesa, si envió a nuestro corazón al Espíritu Santo, y si envió a nuestro corazón al Espíritu de Jesucristo, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios. Ahora, vamos a leer del primer versículo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido,
Sí, ese es. No, perdón, 4. 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, según el relato del pasaje, si somos hijos por medio de Cristo, entonces somos herederos por medio de Cristo y coherederos con Cristo también. Por lo tanto, entonces, vamos a heredar las glorias celestiales que Dios nos prometió. Ahora, ahí cuando leíamos al principio Juan 14, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Ahora voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, si nosotros no seríamos herederos con Cristo, por medio de Él, ¿para qué iría a preparar el lugar para nosotros si no sería para nosotros? Por eso, cuando Dios nos adoptó por medio de su Hijo Jesucristo y nos hizo sus hijos, entonces recibimos la misma herencia que Cristo nos prometió. Y esa herencia va a ser las glorias celestiales eternamente con nuestro Dios, para adorarle y alabarle por siempre. Ahora, muchas moradas hay, dice. Muchas moradas hay. Por lo tanto, debemos tener esa esperanza todos los días de que pronto va a venir el Señor Jesús, porque Él ya fue a preparar lugar para nosotros. Y si somos hijos de Dios, no estamos excluidos. Y no esto de que alguno va a tener una casa de 2 pisos, el otro va a tener un frente hermoso, el otro va a tener pileta atrás, porque muchas veces se escucha eso. Todos vamos a morar y vamos a estar gozosos y contentos de alabar y adorar a nuestro Dios, porque todos somos herederos igual de la promesa que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. El 5, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces ahí, cuando tenemos el lugarcito, ¿qué podemos poner ahí? De acuerdo con Romanos 8, 9, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en nosotros. Él es la posesión de todo creyente en Cristo. Ahora, la palabra morar es una palabra que encierra el residir o el habitar en un lugar, el permanecer o el quedarse en un lugar. Eso es la idea en el griego de esta palabra mora. Ahora, nos habla de control, nos habla de gobierno y nos habla de guía. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, ¿sí? Es permanente, es para siempre. Y si Él viene a morar para siempre en nuestros corazones, aquel que se arrepiente de sus pecados y Cristo entra a morar en sus corazones y su Espíritu Santo entra a morar en nuestros corazones, Él nunca más se va. Entonces acá vemos que la salvación no se pierde. Y lamentablemente a muchos predican que la salvación se pierde. ¿Por qué? Y porque si vos te portás mal, que yo cuánto, no puede ser que Dios te siga dando la salvación porque estás alejado de Dios. Y muchos enseñan eso. Entonces acá vemos que la palabra mora es una palabra muy especial, porque eso nos habla de quedarse permanente en un lugar. Ahora, no es la idea de acampar, ¿sí? Muchos de nosotros acá han ido a acampar alguna vez. Es decir, el que va a acampar no hace una casa de ladrillo, no lleva materiales y va a hacer una casa de ladrillo y va a acampar a un camping. ¿Qué hace? Arma una carpa. Entonces, así era como actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo dice que la palabra de Dios que venía sobre la persona, actuaba, ¿sí? Obraba en la persona y después se iba. Si nosotros nos vamos a distintos personajes del Antiguo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo hacía eso. Posaba en la persona.
vemos la historia, una de las más conocidas es la historia de Sansón. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Sansón? Se posicionaba sobre Sansón, le daba una fuerza sobrenatural que nadie tenía y que hacía, y podía matar y despedazar a un león y hacerlo trizas. Pero después el Espíritu Santo se alejaba. Cuando el Espíritu Santo lograba obrar o obraba en la persona y ya terminaba la obra en esa persona, se iba. Y así lo vemos en Saúl, lo vemos en David, lo vemos en los profetas. Ahora en este tiempo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo debemos entender y lo debemos comprender que es así. Cuando alguien viene y nos dice que el Espíritu Santo se puede ir de nuestras vidas cuando nosotros cometemos muchos pecados o nos alejamos mucho tiempo de Dios, es una doctrina equivocada. Porque la palabra morar acá quiere decir eso, habitar permanentemente en la vida de una persona. Número 6, para ir más rápido. Número 6, Romanos 8:15, ahí nomás, en el mismo capítulo de Romanos, ahí hablándole Pablo a los romanos, en el versículo 15 dice, pues no, sí, perdón, dale. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar bajo el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Bien, la pregunta es, ¿qué hemos recibido todos los creyentes en Cristo Jesús? ¿El espíritu de qué? De adopción. El Padre, por medio de Jesús, nos hizo sus hijos adoptivos. ¿Saben qué? Cuando una persona es adoptada, primero y principal, hubo alguien que no quiso a esa persona. Excepto que los padres mueran en el momento o un accidente mueran y él quede vivo y sea adoptado por otra persona. Pero si una persona tuvo un bebé y lo quiere dar en adopción, primero y principal, hubo alguien que no nos quiso. ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios que todos nosotros éramos hijos ¿de qué? ¿De vuestro padre qué? El diablo. Antes de conocer a Cristo Jesús, nosotros formamos parte del pueblo de Satanás. Éramos hijos de Satanás, su palabra lo dice. ¿Y saben qué? Satanás iba a hacer todo lo posible para destruirnos. Nosotros éramos sus hijos, pero él iba a hacer todo lo posible para destruirnos. Desde que se creó al hombre hasta estos días, Satanás siempre actúa en contra de la humanidad. ¿Para qué? Para destruirlo. Entonces, si hubo alguien que no nos quiso, pero alguien nos adoptó, entonces tuvo que haber alguien que sí nos quiso y nos amó demasiado, a pesar de lo que éramos. Porque ¿quién va a adoptar a una persona que mató a su hijo? Imagínense, si unos padres adoptan a un ladrón que mató a su hijo. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios actuando en la vida de una persona. Que a pesar de lo que yo hice por su hijo, que fue matarlo en la cruz, aunque yo no estaba ahí, aunque yo no le clavé los clavos, aunque no le di la lanza al costado, aunque no le escupí, pero yo estaba ahí, como dice una hermosa canción. Si yo hubiera estado ahí, habría hecho exactamente lo mismo. Pero él así todo me adoptó como sus hijos, como su hijo. Y cada uno del pueblo de Cristo, cada uno que está integrando a la iglesia de Jesucristo, estaba en la misma posición, ¿sí? De que no merecíamos ser adoptados, pero Él nos adoptó igual como hijos. Y como veíamos antes, cuando nos adoptó como hijos, la herencia que teníamos, que no teníamos y que no íbamos a recibir, la recibimos a través de Cristo Jesús. Número 7, 1 Corintios, capítulo 6, 19. Ahí hay dos lugarcitos para anotar en líneas de punto. Dice así, en 1 Corintios 6, 19, nos dice dos cosas importantes acerca del Espíritu Santo. Versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estaba en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, pobre la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia
Dice la palabra de Dios que tenía todos los dones. Tenía dones. Los hermanos de Corinto eran personas que estaban dotados de todos los dones. El Espíritu Santo los había bendecido con todos los dones, pero ellos no sabían qué hacer con sus dones. Hacían cualquier cosa. A tal punto de que no les importaba nada. Y dejaron entrar el pecado dentro de su iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal. En todos los pasajes, en todos los capítulos de 1 Corintios y 2 Corintios vamos a ver que era una iglesia que estaba totalmente desviada de la voluntad de Dios en muchos aspectos. Y uno de esos era la fornicación. Por eso va a decir un poquito antes que estaba la fornicación dentro de la iglesia y la dejaban. Y que después cuando tomaban la cena se la pasaban comiendo y tomando a tal punto de emborracharse. Entonces, lo que estaban haciendo es no cuidar su cuerpo. Por eso Pablo le va a decir que cuando por medio de la fornicación están pecando contra su propio cuerpo. Entonces acá Pablo le va a decir que nuestro cuerpo físico es ¿qué? ¿Qué dice ahí? Templo del Espíritu Santo. Y que no solamente es templo del Espíritu Santo, sino que también que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no somos sus dueños. Es como decía anteriormente, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas permanentemente, Él quiere tener el control de nuestras vidas. Él quiere tener la total sumisión de nosotros como hijos suyos. Ahora, Él va a escribir también en la segunda carta y le va a decir que este cuerpo que nosotros tenemos es un vaso frágil. Pero que en este vaso frágil, este vaso de barro, había algo tan importante que no todo el mundo lo tenía y que solamente los hijos de Dios lo teníamos. ¿Qué es qué? El Evangelio de Jesucristo. Ahora, fíjense lo importante que es cuidar nuestro cuerpo, a tal punto de que nosotros llevamos dentro de nuestro propio cuerpo, ¿sí?, el Espíritu Santo de Dios y el Evangelio de Jesucristo para poder hablarle a las personas. Entonces acá cuando habla que nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo, es cuando tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, porque es parte de lo que Dios nos regaló y de lo que Dios utiliza para poder ¿qué? Para poder predicar a las personas y convencerlas de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Efesios 1:13. También pasaje muy conocido que nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:13. Dice así: en Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahí dice, Efesios 1:13 nos dice que cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ¿saben qué? Esto también nos habla de pertenencia. Esto también nos habla de propiedad. Esto nos habla también de autoridad sobre algo. Y en este caso, el Espíritu Santo tiene autoridad sobre nosotros. Tiene permanencia sobre nosotros. Somos de su propiedad. Por eso dice que somos sellados. ¿Saben qué? En la antigüedad, lo que utilizaban los sellos eran los reyes y las personas importantes. Y cuando sellaban algo, era de su propiedad. Y nadie lo podía tocar. Aquel que quería romper el sello era condenado. ¿Y saben qué? Lo hermoso y lo glorioso de nuestra vida es que nadie nos puede arrebatar de lo que nosotros ya tenemos en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo selló nuestro corazón, nos está diciendo de que nadie más en la vida va a poder borrar este sello de nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo viene a morar para toda la eternidad con nosotros, para toda la vida. Y ¿saben qué? Cuando dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, nos habla, por lo tanto, de algo que no es más nuestro, de algo que es del Espíritu Santo y de Dios actuando en nuestra vida. Número 9. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 5. Vamos a ver ahí la historia de Pedro y de Juan.
Y vamos a ver que ellos ya no se quedaban callados. Tanto Pedro como Juan, ellos ya tenían algo bien claro, de que Dios le había dado el poder, ¿sí?, de la promesa que el Señor Jesús le había dado en el capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acá dice, en este pasaje, en esta parte, que el Espíritu Santo estaba sobre ellos y ellos hablaban con denuedo delante de todo el pueblo. Y por culpa de eso, ellos fueron puestos en la cárcel y azotados y maltratados. Y en el versículo 32 vamos a ver lo importante que le ha dado el Señor Jesús a todos aquellos, como a Pedro y a Juan. Vamos a hablar el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dice Pedro, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero, hablándole al pueblo, hablándole más que todo a las partes religiosas del pueblo. Al Señor Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Por lo tanto, ahí, ¿a quién ha dado a Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Desde cuándo empezó a estar el Espíritu Santo en el corazón de los que le obedecen? Desde el mismo día de la conversión. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Ahora, la verdadera conversión lleva al creyente a obedecer, no importa las circunstancias. Las circunstancias de Pedro y Juan eran las peores. Podrían haber muerto. Si Dios habría permitido, o Dios habría querido en su soberanía, ellos podrían haber muerto. Sin ninguna duda, habrían muerto apedreados, aserrados, lo que sea. Más adelante en su vida pasó eso. Pero en este momento no era la voluntad de Dios. Pero ellos, no importa las circunstancias, ellos mostraban a Cristo en cada lugar que iba. ¿Sabe qué? ¿Cuál es la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Es las circunstancias? Las circunstancias nos abruman, ¿sí? Como hay a Pedro caminando en las aguas donde las tormentas venían y se iba hundiendo. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Nosotros ya tenemos la promesa en nuestro corazón, la promesa del poder de Dios actuando en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. No tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Fíjense el versículo, el anterior hice, la 8 era Efesios 1:13, según Hechos 5:32 ahora, y ahora el 10, Efesios 1:14. Volvamos a Efesios nuevamente y vamos a ver la número 10. Volvamos a leer del versículo 13. Así entramos bien en lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su pueblo. Entonces, ahí cuando dice que Efesios 1:14 indica que el Espíritu Santo, ¿qué es nuestro? Es las arras de nuestra herencia, las arras de la promesa. Y ahí dice arras, buscar en el diccionario. No tenemos ningún diccionario, ¿no? ¿No hay diccionario? ¿Pero qué quiere decir las arras? La garantía. Es la garantía, es como la primer cuota de algo que ya está adquirido. Eso es las arras. Dios nos dio la primer cuota de algo que ya es nuestro. ¿Y la primera cuota quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa. Esa es las arras. Es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a recibir la herencia entera. Lo que ya es nuestro, ya lo vamos a recibir. Falta un poco de tiempo, todavía no. Por eso dice, esperen un poco. Yo les doy una parte de lo que ustedes van a tener, que es las arras, es la garantía. ¿Sí? ¿La promesa cuál es? La eternidad con Cristo Jesús. ¿Cuál es la garantía?
el Espíritu Santo actuando en nuestra vida como la señal, ¿sí? Que más adelante va a entregar esa herencia que nosotros ya tenemos y que es nuestra, ¿sí? 11. Según Romanos 8:23, tenemos también como creyentes que, vamos a ver, Romanos 8:23. Son muchos versículos, es muy completo. La idea es ir lo más rápido posible para que no se nos vaya el tiempo. 8:23. Dice, versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos también como creyentes, ¿qué? Las primicias del Espíritu. Y no es muy distinto a las arras de nuestra herencia, ¿sí? Porque también es como la garantía. Las primicias es una parte de lo que ya vamos a recibir, ¿sí? Saben que el pecado fue y es la causa culpable de todo el sufrimiento que hay en este mundo. El pecado es el culpable de todo el sufrimiento de este mundo. Tanto del sufrimiento de la tierra, ¿sí? Porque la tierra gime a una, ¿sí? Y no dudo que los huracanes, los tornados y todos los temblores que pasan en el mundo sean por los gemidos de la tierra y pidiendo por favor que venga el Señor Jesús. Y dice Pablo que nosotros también gemimos dentro nuestro. ¿Para qué? Para que el Señor venga pronto. ¿Saben? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos compró y nos libró del poder del pecado actuando en nuestras vidas. No que no vamos a pecar más, pero sí nos libró del poder del pecado. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿sí? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, es como dice acá. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, no solamente ya vamos a estar libres del poder del pecado, sino que vamos a estar libres de la presencia del pecado? Vamos a vivir eternamente con Dios, sin pecado a nuestro alrededor, sin sufrimiento, sin malas circunstancias. Siempre va a ser gozo y alegría, adorando y alabando a nuestro Dios. Número 12, perdón. 1 Corintios 12:7. Primera Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7 enseña que cada uno, es decir, cada creyente en Cristo, les dada ¿qué? La manifestación del Espíritu. Este don es para provecho de la iglesia. ¿Saben qué? La manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es la evidencia visible de su actividad en nosotros. Es la evidencia visible de que Dios está en nosotros. ¿Saben qué? El Espíritu Santo dio a cada cristiano en todo el mundo al menos un don. Al menos un don. La pregunta sería, ¿sabes cuál es tu don? ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Tenés el Espíritu Santo en tu corazón. Si tenés el Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. Con un don por lo menos. ¿Sabés cuál es tu don? ¿Cómo puedes hacer para saber cuál es tu don? Primero y principal, orá a Dios. Si no sabes todavía cuál es tu don, orá a Dios. Para que Él te muestre, para que te dé claridad cuál es tu don. Dios te va a mostrar tu don. Habla o indagá en las Escrituras.
Habla con hermanos que sean más grandes espiritualmente, en el sentido con más edad espiritual, que tengan más conocimiento bíblico. Habla con ellos. Habla con los más cercanos a vos, que te conocen, que saben las capacidades que tenés, que saben cuál es lo que te apasiona. Si te apasionan los adolescentes, si te apasionan los jóvenes, si te apasiona trabajar con niños, el servicio, si no hay nada que vos veas algo desacomodado y lo acomodes, eso es lo que te apasiona. Eso es el don que el Espíritu Santo te da. Es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Cuando vos veas que hay unos papelitos en el suelo y agarras una escoba y lo hagas con pasión, esa es la manifestación del Espíritu Santo actuando en tu vida. Es el don actuando en tu vida. ¿Y saben qué? Es el provecho para cada uno de nosotros como iglesia. ¿Sabe qué? A mí me va a aprovechar si el que tiene el don de servicio barre todo acá. Porque si el que no barre acá, seguramente dentro de 4 o 5 meses vamos a ver la parva de mugre. Pero siempre hay dentro de la iglesia hermanos que tienen el don de servicio y el gozo de poder limpiar algo que nosotros ensuciamos. Y no es menospreciar, al contrario. Es como decía una vez, ¿saben para qué sirve el pelo de la nariz? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para purificar el aire que entra a nuestros cuerpos. Imagínate si nosotros no tendríamos los pelos de la nariz. Ahora, no todos queremos ser los pelos de la nariz, ¿no? Porque nos da asco. Pero así, dentro de la iglesia, hasta eso es importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha manifestado en esa persona, ¿sí? Que limpia quizás nuestras sociedades. Y lo hace con gozo. Hay un cuadrito ahí que dice, cada creyente se relaciona de 7 maneras con el Espíritu Santo. La primera es el Espíritu te convenció de que eras pecador. En el momento que terminamos de obedecer a nuestro Dios, porque nos convencimos de que éramos pecadores, Él entró a morar en nuestro corazón. Y Él nos convenció de que éramos pecadores. El Espíritu Santo te convirtió, te capacitó para desocupar el trono de tu vida y hacer de Jesús tu Señor, lo que veíamos hace un rato. El Espíritu te dio nueva vida, te hizo nacer de nuevo. ¿Qué dice 2 Corintios? Todo aquel, ¿sí?, que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. El Espíritu mora perpetuamente en vos. ¿Saben qué? Tu corazón es la residencia permanente del Espíritu Santo. No hay nadie que te lo pueda quitar. El Espíritu te selló, identificándote como hijo de Dios y garantizándote la seguridad de tu salvación. Y el Espíritu te dio las arras, o sea, las primicias de tu herencia, el anticipo de futuras glorias. El Espíritu te dotó con alguna capacidad, algún don espiritual, para poder servir en la iglesia y en el mundo. Y la número 13 dice, ¿qué se nos manda en Efesios 5:18? Alguien que me lo diga de memoria. ¿Cómo dice 5:18? Todo entero. No os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución. Más bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Saben lo que dice en la versión Palabra de Dios para Todos? Dice así, no se emborrachen con vino, porque así echarán a perder su vida. Fíjense lo que dice el lenguaje sencillo. No se emborrachen con vino, pues perderán el control de sus actos. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? No hay ejemplo más nítido y más negativo de lo que es el vino. ¿Quién no vio alguna vez a algún borracho? Veo borracho todos los fines de semana de donde trabajo. Y vemos cómo el vino puede dominar a una persona. Un líquido solamente puede entrar a una persona en grandes cantidades, por supuesto, ¿sí?, y dominar su vida. ¿Saben qué? Aquí dice, ¿qué se nos manda en Efesios 5:18? Que seamos ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso?
Cuando uno habla de llenura, habla de un total control del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Así como el vino negativamente actúa en una persona y le hace hacer y decir cosas que después se va a arrepentir, el Espíritu Santo se posiciona en nosotros, nos llena y toma control de toda nuestra vida, pero no para algo negativo, siempre para algo positivo, siempre para estar bajo la voluntad y los propósitos de Dios. Para que el Espíritu Santo nos pueda llenar, hay por lo menos 2 pecados que tenemos que abandonar. Versículo 30 de Efesios 4. Volvamos a Efesios. Efesios 4:30. ¿Qué no tenemos que hacer? Según Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu. ¿Saben? La palabra contristar quiere decir causar dolor. La palabra contristar quiere decir dar tristeza, aflicción. Quiere decir dar angustia a una persona. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es hacerle causar dolor, hacerle poner triste, afligirlo, angustiarlo. ¿Saben? Si nosotros queremos agradar a Dios y contristamos al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta. Porque los primeros que vamos a estar mal vamos a ser nosotros. En el mismo momento que vos querés agradar a Dios, pero pecás, en ese mismo momento te vas a dar cuenta que erraste a la voluntad de Dios y vos mismo te vas a sentir mal. Y te vas a sentir contrito, te vas a sentir triste, te vas a sentir angustiado por haber pecado contra Dios. Así se siente el Espíritu Santo cada vez que nosotros nos alejamos de Dios y pecamos. Y peor después, 1 Tesalonicenses 5:19, ese sí. ¿Qué dice? No apaguéis el Espíritu. Peor todavía. Si hay un nivel de importancia o de mala actitud hacia el Espíritu Santo, eso es. Primero el contristar y después el apagar el Espíritu ya es algo totalmente aberrante. Porque el apagar nos está dando la idea de, ¿se acuerdan el sol de noche? ¿Sí? ¿Qué hacíamos nosotros para disminuir su luz? Íbamos bajando la mecha, ¿sí? o el gas, o los que son más viejos por ahí, los mecheros de querosén. Íbamos bajándole la mecha de querosén y que iba haciendo la lámpara. Se iba bajando, se iba bajando. Entonces eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo cuando lo vamos apagando. Vamos bajando la intensidad de luz que actúa en nuestra vida. Es como si nosotros bajaríamos la intensidad del volumen de nuestros oídos. Y cada vez que el Espíritu Santo nos quiere hablar, bajamos cada vez más el oído, bajamos más cada vez el oído, a tal punto que un día no vamos a escuchar más al Espíritu Santo. ¿Saben qué? El Espíritu Santo es como una luz de emergencia, como una luz de advertencia. Ojo, cuidado, no vayas a ese lugar. Ese lugar está mal, te va a caer mal. Hay cosas que te van a desagradar, no vayas a ese lugar. El Espíritu va a decir, ojo, tened cuidado, esa persona te quiere hacer mal. Va a querer hablar cosas malas de Dios. Y así podemos seguir poniendo un montón de ejemplos. El Espíritu Santo es es la luz de advertencia de nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos bajando la intensidad del volumen del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que estamos haciendo es apagar directamente y no escuchar más lo que Él nos quiere decir a nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos a desviar totalmente de la voluntad de Dios. Hay un cuadrito que nos habla de contristar al Espíritu Santo y de apagar el Espíritu Santo. ¿Saben que en la medida que nos sometemos a la soberanía de Cristo en nuestra vida diaria, en esta medida precisa, seremos llenos del Espíritu Santo? Una frase que encontré que me gustó. Dice, yo no puedo recibir más del Espíritu Santo que lo que recibí en el momento de mi salvación. Porque en el momento de mi salvación, Dios me dio todo su Espíritu, no me dio una parte de su Espíritu, me dio todo su Espíritu. Entonces no podemos recibir más del Espíritu Santo, más que en el momento que lo recibí en mi corazón. Pero sí puedo permitir que el Espíritu Santo reciba más de mí. ¿Y saben cómo se llama eso?
sumisión. Se llama obediencia, entrega, consagración. Para terminar al final, vamos al final de todo, así ya no terminamos. Dice el cuadrito del final. Como cristianos debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo y de esta forma daremos gloria a Dios con nuestras vidas. ¿Saben qué? Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos este versículo, porque el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón no es un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Para qué? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. De amor. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios actuando en nuestra vida que hace ver que las personas necesitan un cambio en su vida y que necesitan a Cristo. ¿Y de qué? Y de amor propio y de dominio propio. ¿Saben por qué? Porque eso nos habla de estabilidad espiritual, nos habla de una conducta correcta en todo nuestro andar, en todos los momentos. Así que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Es más largo, hermanos, es más largo. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros podría volver a rever esta lección, bien tranquilo, despacio en su casa. Busque versículos en la Biblia. Busque versículos en la Biblia, hermanos. Está lleno de versículos que nos hablan de este hermoso Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Amén. Que Dios los bendiga.